hablarte un tema bastante interesante, sexta generación celular en medicina anti-envejecimiento. El doctor Alfredo Tulcalel nos acompaña el día de hoy y estamos también agradeciendo a las personas que se conectan con nosotros en redes sociales a través de @salud_gb y en Instagram Live a través de @Daniela J. Salas. Doctor, un gusto recibirlo acá en Caracas. Sí, señor. Gracias por brindarme la oportunidad de estar aquí con ustedes en Globovisión. Y inicialmente, siempre que estoy en un escenario como esto, damos gracias a Dios porque Él es el que nos guía, nos dirige y nos lleva a los escenarios más importantes, y este escenario que estamos asumiendo en el día de hoy será de trascendencia para toda la sociedad venezolana aquí en Venezuela. Así es, amén, doctor. Nosotros vamos a hablar un poco de la medicina anti-envejecimiento. Nos dicen mucho, bueno, el nombre dice para no envejecer, pero realmente la edad no la dejamos de cumplir. Jamás. Tenemos un amigo en común que dice la edad de la célula y la edad de la cédula. Entonces, realmente cómo hacer que cada año sea más saludable, mucho mejor, y además estemos sanos. Realmente, escuchando anteriormente lo que se definía como la parte del envejecimiento, existen dos factores principales que determinan la velocidad del envejecimiento. Y tiene que ver con el factor genético y el factor epigenético, donde el factor genético solo tiene un 30% y el factor epigenético tiene que ver con el 70% de ese proceso o de la velocidad del envejecimiento en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que a su vez se subdivide en factores condicionantes y factores desencadenantes. A su vez, ese 30% de la genética tiene que ver con una predisposición a tener algún tipo de enfermedad. Pero cuando vamos a los factores condicionantes, tiene que ver con el estilo de vida, tiene que ver con el alimento, con el descanso, tiene que ver con el sueño, y eso genera un impacto de ese 50%. Y el otro 20% tiene que ver con los factores desencadenantes. Es decir, que el envejecimiento en nuestra genética está basado en ese 30%, pero que se puede acelerar o aparecer en función de esos factores condicionantes o estresantes. Con respecto a las teorías del envejecimiento, ¿esta es la única teoría que existe o hay otras teorías? No, hay más de 200 teorías. 200 teorías. Más de 200 teorías, pero te puedo nombrar las 5 principales, y una tiene que ver con el daño genético, el daño oxidativo, lo que es la homotoxicosis, lo que implica la intoxicación o los contaminantes que afectan nuestro cuerpo, y tiene que ver con el desbalance de la psiconeuroinmunoendocrinología. Allí, y el desbalance nutricional. Esas son las cinco teorías más importantes, pero cuando yo te toco el factor genético, tiene que ver algo que es de trascendencia en este momento de la medicina anti-envejecimiento. Porque antes se decía que la medicina anti-envejecimiento era una falacia, pero resulta que tú puedes tomar la decisión desde hoy, asumir el cambio necesario para que tú seas parte de ese proceso de envejecimiento, porque envejecer, sencillamente nadie se sabe del proceso de envejecimiento. Inevitablemente es parte de la ley de la vida. Por supuesto. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Vivir envejecido es una opción. Con respecto a la genética y la epigenética, para las personas que nos están viendo, vamos a hablar un poco realmente cómo lo determina. Nos hablaba hace unos minutos de porcentaje, 30 y 70% aproximadamente, pero realmente, ¿qué tan determinantes son? Y para las personas que nos ven y no saben qué es la epigenética, ¿la podríamos aclarar? Sí, tiene que ver con la cultura en la alimentación. Cuando nosotros asumimos nuestra cultura occidental, ¿está basada en qué? Está basada en alimentos ricos, refinados, carbohidratos simples o carbohidratos complejos, y eso va a afectar las células del cuerpo humano. Sencillamente va a producir un estado inflamatorio. Por eso que nuestra sociedad, entre las primeras causas de morbimortalidad que tenemos en Venezuela, están la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer,
¿sí? El proceso evolutivo de la enfermedad radica inicialmente en un sobrepeso que comienza a generar un proceso inflamatorio y a la larga va a producir cambios a nivel celular. A nivel celular, nosotros podemos ver cómo una persona, desde el punto de vista evolutivo de la enfermedad, comienza a tener un sobrepeso, comienza a tener resistencia a la insulina, se convierte en un paciente prediabético, aparece estas patologías como la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, que es el índice o la morbimortalidad que generalmente vemos en nuestros hospitales, en todos los establecimientos de salud que hay aquí en Venezuela. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la epigenética, estamos hablando de la cultura